Vamos. Esto por acá. Oh sí, quería probar subiéndole un poquitillo el bitrate a 26.500. A ver qué pasa. Like. Listo. Ok, ya vamos a empezar. Voy a ajustar esto por acá. Ahí. Listo, ahora sí. Y recuerden que me había quedado. Que me había quedado. Ya habíamos resuelto el asunto este del supuesto crimen. De una historia que no sé si ocurrió o no ocurrió. ¿Qué es ese ruido? Ok. Ya me acordé. Y ahora me tocaba ir. The tunnel was open now. I could get through. Pero nada. Hay que avanzar nomás. Shit. Se supone que es la entidad. The dark presence. I had seen it before. The Dark Presence. It was always out there, hunting me. No, sigamos agachado que me le metía súper y eso, inmersión. Máxima inmersión garantizada. No me digas. Pero es que, a ver. Ese que está ahí es Nightingale. En una posición tal cual lo encontramos en el mundo real. En Nightfalls. Brightfalls, perdón. Ajá. Nice. Está... Hay una... I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Hay una conexión entre los eventos de Alan en este lugar, digamos, en esta dimensión. Y aparte de las historias de los manuscritos con la realidad. Qué bestia. Está el corazón que enviaron del otro lado. Los del culto. Culto del árbol. I felt an overwhelming closeness to home. Claro. An FBI agent? Who are you? Hay que tener en cuenta que todo esto ya está escrito por el mismo Alan. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Where are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed.
outside. Parliament Tower, where I'd lived with Alice. It was out there, waiting for me. Es lo que me gusta de este juego, que de verdad te pone a pensar. Y me da la impresión de que cada vez es un poquito más complejo. No en dificultad de cuánto tienes que disparar, porque sí, eso es obvio. Y cuánto tienes que saber administrar tus jugadas. Que la linterna, que las baterías. Sino que también te hace involucrarte en el rol de detective, en un buen sentido. No es igual puta así tiro de FBI, pero lo suficiente como para que te involucres en la historia. Vamos, siguiente capítulo. Busca a Alice, llegar al departamento de allá, o sea, tendría que salir de aquí. ¿Qué por acá? No, mijo, ni tengo mapa. Sí y no. Por allá, naranjas. Claro. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? El escritor de la primera palabra, no el escritor de la última. Con el terror de la luz y la sombra que proyecta, el tercer ojo abierto para proyectar la noche. Este es el momento de escribir. Ritual, será tu gracia, tus amigos se encontrarán con él cuando ya no estés. What the fuck. Esto de aquí, parece, puta. Este no es el estilo de escribir de Alan. No sé por qué tengo la impresión que Screech o la entidad es el mismo Alan. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. ¿Será que esa historia que se está mezclando con esta ahorita con Alan es uno de los intentos de Alan, es uno de los escritos de los libros escritos por Alan para intentar salir de aquí? Y de todas las que le funcionó, creo que es la detective. No sé qué me puta madre. Me puedo estar volviendo loco también. Tengo un principio de esquizofrenia. Y ahí sí vi la flechita de Dark Place. A ver, flechita arriba. O adelante. Claro, tiene que ser a... Chocha, pues ñaño. Esa como la... Ya, debería... No puedo cambiar aquí de... No puedo. ¿Puedo bajar? Tampoco. Eso es lo único que se me ocurre. Ya más sencillo, nice. Y con eso mejoramos palabras de solución. Aumenta la vida máxima un 15%, sería un 35%. Aumenta la cantidad máxima de vida recuperada en los refugios seguros.
restaura 50% de vida cuando descubres una nueva palabra de poder. No. Lugar seguro. Sí. La cantidad máxima de vida recuperada en los refugios. No sabía que me recuperara en los refugios. Para variar. Palabras de arma. Brinda un 5% de probabilidad de no gastar munición cuando disparas con un revólver. Aumenta la fuerza de retroceso de la escopeta de Alan. No tengo ninguna escopeta. No, sí tengo. Escopeta de bengala. No tengo escopeta. La bengala. Al inicio tuve que utilizar bengalas con Saga, el personaje principal, porque me había quedado sin balas. Fue horrible. De verdad, las bengalas me salvaron. Es que sí hay que activar el G-Sync porque se siente un poco cortadito. Vamos a ver acá atrás primero. Pero luego, ahorita ya se queda así. Sí, es que hay mensajes que dicen don't write, como no escribas. Y se supone que todo esto de aquí es escrito o pensado por Alan. Shit. Véngase. Me llevo esa luz. No sé qué decir, brother. Tantas jugadas en la cabeza. Parliament Tower, allá. Listo. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real Qué ricos thing? gráficos, mira eso. Vine para acá para... Brought me one step closer to escape. Sonando el The teléfono. payphone at the edge of the plaza was ringing again. Vine por acá porque se ve mejor en los reflejos. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you Tiling. helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? What? No entiendo nada. Nice. Gracias, Diosito, por bendecirme con lo que estoy viendo. Por ahí escuché a esos tipos. Uy, me voy a la mierda. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story?
Pero... Pero se supone que esta historia, esto que estoy jugando ahorita, esta situación no es por Alice. Oh my god, qué cachucha acabo de ver ahí. Y a todo esto no sé quién es Alice. Alice Cooper, ¿no? Supongo que en Alan Wake 1 fue por Alice. Pero aquí, en esta historia, solo esta situación que estoy jugando ahorita es el intento de Alan por salir. Está narrando... O sea, en el tiempo presente se supone que ya salió. Y ahorita esto aquí son los recuerdos de... ¡Cha tu madre! Oye, no seas tan hijo de puta. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Me acaba de dar un mini infarto. Tira el café por todos lados, vale, verga. Ya, sigamos. A ver, aquí estoy en mi zona. Esto es lo mío. Aquí todas las luces apuntando para acá con una cámara de bajo presupuesto, brother. Esas luces de mierda son caras y se dañan muy fácil. Ten mucho cuidado. Alice! Alice! Vamos a revisar acá primero. Pick photos for the exhibition posters. Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Nada, nada, por acá no había nada. This is Como the el door to my símbolo. study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Que libros y más libros. Alice's video camera. No memory card inside. Vamos. Chat madre. ¿Cómo hago para...? Aquí está. Eso, encontrar la tarjeta de memoria y proyectarla. Ahí, listo. Acá está. Dice... Artag en pantalla múltiple. Punto focal del lugar oscuro. Ok. Hay unos tapes, pero... Ok. Para abrir esto. No. Ok, listo. Ya está revisado absolutamente todo. ¿Cómo logro coger los tapes? No puedo. Creo que voy a cerrar esa puerta. The door was locked. Escucho The door was locked. como...
Carajo. Y ahora... apaga la luz, ¿no? Quiero oscuras. ¿Dónde carajos puede estar el tape? La bendita... O sea, está aquí. Ok. Creo que tengo una idea. Pero es... Ahí está. Alice's memory card. Vamos a ponerla acá. Qué bueno que no me perdí mucho tiempo buscando. Nice, me gusta cuando utilizan actores, de verdad. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. Bloqueas con un escritor se queda sin ideas. Básicamente. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. La luz. Estoy seguro que esa mierda es clave Morse. Pero no sé clave Morse. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment. Nice. With motion sensors and flashes. Nice. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why?
Que me estoy volviendo loco. Ya no sé qué pensar. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. Ok, sí, es lo que estaba The diciendo. story had brought me here, brought me nowhere. Loop me back. I was writing the story. También mencioné lo del ciclo. Y escribir no necesariamente le va a dar una salida, sino un loop, un ciclo constante en el cual él se sumerge más y más en el lugar oscuro o en la otra dimensión o simplemente dentro de su propia cabeza. Return by Chirridos. Oh my god. Bien. Pucha, qué juegazo, brother. Me gusta esa apuesta, súper tranquila. Digiere lo que más puedas en pequeños lapsos de gaming. Y nunca disparé y lo estoy disfrutando tanto, brother. Mejor que una película. Y supongo que regresa a la realidad, a Rifles. Ajá. A ver, vamos a Rifles, ¿sí o no? Sí, cuando ya salió. La cuestión es que... Okay, let's recap what you've told us so far. Exacto, eso es. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. It's like New York, but it's not New York. Y el que está ahí es Alan o es Chirridos. Que sinceramente para mí Chirridos es una... Es como... Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. Ooh. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before. Para mí Chirridos es una versión de Alan o la primera versión de Alan, digamos el primer intento consciente de Alan por escribir y salir, nada más que perdió su esencia a lo largo de ese loop, de ese ciclo. Y es como que puede ser hasta una misma analogía de del mismo deseo de un escritor por sumergirse en su propia arte, en su propia creación. Es un mensaje tan lindo en el fondo, es brutal, letal. Y por eso puedo ver el terror, el suspenso de este juego. What I want to know is, why am I?
Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Vamos. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. The clicker. If the cult has the clicker, Pero does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Probablemente está confundido y no sabe que está ocultando algo. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Me pregunto cómo Saga puede tener esa no sé. Ahí sí creo que me hubiese gustado que Saga sea el extremo opuesto de Alan, como ella llega, tiene una capacidad de discernimiento de la evidencia brutal, pero Scratch looks just like Wake. casi como si tuviese un poder, pero Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. sí. Maybe Scratch got out because Wake did. Or También. vice versa. Sí, también puede ser. Radio, televisión, nada de esto me interesa. Vamos a control primero. Averigua más sobre el clicker. ¡Bah! Primero culto del árbol. ¿Qué tenemos aquí? Una foto. Entrevista a Alan Wake. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Primero vamos a los casos de acá arriba. Benditas loncheras de Casey. Vamos a llenar estas loncheritas de Casey. Que sí. Esta de aquí. Esta aquí no sé. Esto sigo sí. Ah.
¿Será? Dios mío. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. No, pues es que se supone que esas rimas de niños son intentos de ese grupo de estos de aquí, no sé, del FBC, para hacer pruebas de la manifestación o de la hipótesis que tenían acerca de que en ese lugar, en Cauldron Lake, hay algo que se puede manifestar a base de cuentos o escrituras. Pero creo que no lo lograron. Sin embargo, Alan sí. Porque estas huevadas no y Alan sí. Claro, sí, ahí está. Será un experimento, claro. The Lo que... FBC is definitely playing with things they don't fully understand. Ya, And that clarito. always goes well. Ya, llegué a ese punto antes de terminar todo este árbol. Esto acá falta evidencia. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Literal. La historia, cómo cambia la realidad de la historia. Reglas, reglas, exacto, las reglas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Será que esto cuenta como reglas? Claro. O sea que todo lo que escribes en el lugar oscuro se transforma en realidad. No puede ser tan simple, exacto. ¿Por qué la de los niños funciona y la de Alan Wake? Perdón, no funciona, pero la de Alan Wake sí. Eso quiere decir que no tiene efecto inmediato. Todavía queda tiempo para arreglar esto. No sé cómo sacó esa huevada. ¿Cómo puede deducir eso si ya todo está escrito? Si todo esto que la man está resolviendo, entre comillas, ya está escrito y es parte de una historia de chirridos o del mismo Alan. Solo nos da 2 días para tener esto. Se supone que en 2 días es esa vaina del culto de... El culto del... no sé, la fiesta del venado, una wea así. Eso sí no sé qué carajos es. Según la página de la solapa está relacionada con el lugar oscuro donde estaba Alan.
¿Cómo entro? Ya, eso ya sabemos cómo se entra, pues ñaño. Chirridos y la presencia oscura son intercambiables. ¿Cómo llegó tan fácil a esa conclusión, brother? Pero bueno. Esto no sé, no sé dónde carajo va. Bueno. Ok, la luz y la presencia oscura. Ya. Sigamos. Aquí el culto. Ahora sí, ya con esto ya el objetivo. Aquí está involucrado. La escritura es parte del ritual. Nightingale ya bacán. Y... ¿no? Que sí. Eso va para acá, ¿no? Sí. Simbología. Nota que le recuerda a los ocultistas de la víctima que las víctimas son animales. Aquí. No. Yo estoy de acuerdo que no va ahí, pero no sé dónde carajo va. Acá. O sea, el culto trabaja para alguien o con alguien. Y control. Creo que ahí está. Podemos seguir interrogando a Wake. Okay. Mr. Wake, I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Uy. Vamos a leer qué Inside dice. the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Vaya la mierda. Y ella va derechito a lo que está escrito. Eso es lo que... Ay, brother. Qué trip. Sí. Averigua más sobre el chasqueador. The clicker. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Y regresamos al Okay, bosque, I'll head to brother. Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Desde ahora puedes cambiar entre las historias de Alan y Saga mediante el cubo en la sala de descanso del conserje. Juega en el orden que quieras. Holy shit. ¿Qué? Ah. Pero... Claro, no. Ahorita no, ahorita no, ahorita no. Ahorita no. ¿Cómo carajo me voy de aquí? ¿Por dónde salgo? Espera, ¿qué You trip? wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I
think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages. Así es. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. O sea, Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. insisto, brother. ¿Qué fue, ñaño? ¿Cómo estás? Okay. Past favorite Deerfest float. Dale. The yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Hello and welcome to Coffee World, voted Washington's La best semana voy a ver esa mierda. park. All of our attractions are ¿Será que en la cocina hay algo? It won't open. No, pues ñaño, hay que revisar todo, pues. Aquí las balas, de verdad que yo voy a revisar los cuartos. Permiso, policía de los Estados Unidos. Ya, open up. Hold on for dear life. No, pero sí hay una chaqueta del FBI de 15. Permiso. Permiso. Ahí dice. Otro no investiga noticias, rumores, cruzaron las noticias. Nada. Y yo cojo y me meto así nomás a los cuartos de todo el mundo. También no quería que venga, me doy cuenta la verdad. El viaje tampoco ayuda. Creí que encontraría inspiración si me iba a la ciudad. Pero en Rifle solo hay muchos árboles y vidrieras vacías. Tengo que encontrar algo. Mierda, no quiero. Ey. Ed no había sido el mismo de la última vez que había cerrado el programa. Producciones canceladas. Rifles, a ver si le dijo que buscaba inspiración. Sácame de aquí. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Sí, me gusta el desfile porque hay una carroza en forma de cisne. También golpeó la libertad de la golpecera. Alan Wake había tomado el mismo ferry cuando llegó al pueblo. Esta fue su entrada a Rifles, los primeros pasos hacia el umbral. ¿Qué carajos? It's not opening. Bien. Ahora sí, vámonos a Watery. Voy a no verlo ahí. ¡Ay! Me asusté. Cauldron, Leggy, Watery. Vamos acá. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Nope. Para nada. Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. Bueno, The page placed me in a trailer hasta aquí somewhere in Watery. voy a dejar I should ask around. la partida. Muchacha local.
Retorno 3. Así que voy a bajar la campaña. Ya saben, me gusta jugar 1 hora de Alan Wake, lo que sea que esté jugando, y disfrutarlo al máximo. Uf. Como para volverme loco. Aquí me recuerda bastante a Silent Hill este escenario. Un poquito. Y nada, mañana seguimos. Seguro, seguro.